Señoras y señores, el señor Carlem piensa que sería injusto presentarles esta película sin primero hacerles una advertencia. Lo que van a ver es la historia de Frankenstein, un hombre de ciencia que pretendió crear un ser a su imagen y semejanza sin pensar para nada en el Todopoderoso. Es una de las historias más extrañas jamás contada. Se trata de los dos grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. Creo que los emocionará. Tal vez los aterre. Es posible que los horrorice. Pero si no quieren exponer sus nervios a esta tensión, ahora es el momento de... Bueno, se los advertí. Frankenstein. Buenos días a todos. El día de hoy, dentro de este espacio donde se hablará un poco de cine clásico y todo eso, pues se quiere marcar de que el mensaje aún sigue vivo. Y es que hoy quiero hablar de una película que cambió la historia del cine de terror. Hollywood ya en la época de los años 40, de los años 30, pues aún no se había vivido la transición del cine en blanco y negro a cine a color, lo que aún habían cintas que incluso podían llegar a resaltar dentro de este mismo género. Y es que estamos hablando de la película de Frankenstein, dirigida por James Whale en 1931. Y es un film que no solo presentó pues al mundo de los monstruos más reconocibles de todos los tiempos, sino que también reflexionó sobre los límites de la ciencia, la misión humana y la misma soledad. Cómo al menos se planteaba esa idea de querer jugar a ser Dios, pues al jugar pues con la misma vida humana, experimentar con esta y hasta qué punto estamos realmente dispuestos pues pues a llegar a experimentar sobre el humano en sí. Y es que Frankenstein fue estrenada en una época fascinante para el cine. Apenas unos años antes las películas eran mudas y el sonido era una novedad que todavía asombraba pues, a los espectadores. Ya habían algunas películas que usaban onomatopeyas, que usaban ciertos sonidos, pero pues la voz en sí no era tan viable debido a que pues no estaba la tecnología necesaria pues para realmente grabar un guión de esa cabeza, mejor dicho. Y pues esta película ya traía algo innovador, que era el mismo hecho, el hecho de poder grabar la voz de los personajes. Y bueno, ¿quiénes son responsables de esta película? Inicialmente sí, Hollywood, pero dentro de Hollywood hay distintas empresas. Una de estas es Universal Pictures. Acaba de triunfar con Drácula, otro clásico cine de terror, y pues se había decidido apostar por otra historia oscura, la de un científico que desafía las leyes de la naturaleza, de la vida misma. Y es que la inspiración venía de la novela de Mary Shelley, escrita en 1818, que muchos llegan a considerar la primera obra de modernas villas pues, de la ciencia ficción. Y es que la dirección de James Whale marcó un antes y un después. Son luces intensas, escenarios angulosos y sombras alargadas inspiradas en el expresionismo alemán, lo que dio a la película una atmósfera única, una estética científica, gótica y pues un lenguaje visual del terror, como todo tiene un laboratorio que parecía tener los cuidados necesarios o más bien laboratorio que desafiaba pues la normativa, la ética y la moral de la sociedad en sí. Y es que a pesar de que esos efectos eran rudimentarios, lograron algo impresionante y es transmitir el miedo y la curiosidad que genera pues lo mismo desconocido, como un monstruo que estaba a punto de nacer se iba a perpetuar en el cine. Y es que, ¿qué impacto llegó a tener estas escenas? Mejor dicho, la grabación y la divulgación de esta película. Inicialmente fue el corazón de la película de su criatura, el mismo monstruo que curiosamente no se llamaba Frankenstein, sino pues ese era el nombre del científico y en ninguna parte de la película se especificaba pues de que el nombre del monstruo era Frankenstein. Y bueno, interpretada por Boris Karloff, es una actuación que lo convirtió básicamente en una leyenda.
en alguien que estaba recreando pues a un monstruo antiético en todo aspecto, y que en cierta parte este iba a ser hasta incluso la víctima de la cinta. Carlo pues casi no tiene diálogo, su trabajo es meramente físico y pues al menos intenta representar más las emociones que tiene este en sí que, que puedes tratar de decir o enmarcar la película con un mensaje, ¿no? Como lo vendría haciendo normalmente los personajes principales desde las películas de animación, de ciencia ficción. Aquí no, el monstruo no destaca precisamente por hablar ni nada. Y es que cada movimiento, cada respiración pesada, cada mirada vacía dice más que mil palabras. Ese monstruo de por sí no era un villano, era un ser que sufría, que buscaba pertenecer, que no entendía el rechazo del mundo. Claro, hombre, se está hablando prácticamente de un zombie hecho de distintas partes de distintos humanos y que en cierta parte no debería existir. Pero bueno, hablemos un poco más del aspecto técnico, y es que en el maquillaje, ahora, pues del artista Jack Pierce, también se hizo historia. La cabeza cuadrada, los tornillos, las cicatrices, todo eso que hoy parece cliché fue una innovación en 1931. Cómo se asumía de que pues esas tuercas, esas partes que mantenían unido pues a ese monstruo eran las que lo mantenían vivo, cómo era la electricidad, pues de por sí los seres humanos necesitan la energía para moverse, pero pues al ser prácticamente un muerto necesitaba de una fuente externa para seguir viviendo. Y es que también Universal había aparentado pues de que tal diseño se volvió un rostro prácticamente para el monstruo, o sea, uno para vendría siendo el cine del terror. Es imposible hoy, mejor dicho, hablar de terror y que no se nos venga la imagen de alguno de los clásicos, Drácula, Frankenstein, Freddy Krueger, etcétera. Y bueno, esta película precisamente no tiene un legado corto. Se han hecho miles, bueno, cientos de parodias en torno a esto. Ha aparecido en caricaturas, en otras películas, en historietas. Han habido personajes inspirados en base pues al mismo personaje de Frankenstein, o mejor dicho, al monstruo que aparece en Frankenstein. Y vuelvo y repito, el monstruo no es que se llame Frankenstein, ese es el científico que le da vida. Y bueno, básicamente está la icónica frase de It's Alive, que fue improvisada parcialmente por el actor Colin Clyde durante el rodaje. Es como, es como el lo sé de Han Solo, que es cuando la princesa Leia le dice que lo amaba, pero pues este personaje no tenía previsualizado decir eso. Es prácticamente frases que se volvieron icónicas a través de una improvisación y que quedó fantástico. También fue una de las primeras películas en enfrentar censura. Obviamente eran épocas tempranas para el cine, no precisamente predominaba pues por esa libertad creativa, pues porque eran épocas en las que existían dictaduras, sistemas al menos que no contemplaban con buenos ojos el cine, o que al menos están en esas mismas facetas de prueba, pues para lo que vendría siendo el séptimo arte. Y es que algunos países eliminaron escenas, diálogos que se consideraron demasiado fuertes o blasfemos. Aún había, pues en cierta parte, leyes católicas, incluso dentro de los países del Islam, y en las colonias británicas y francesas que todavía pues predominaba pues esa fe manejada pues desde París o Londres en general. Pero eso no, el hecho es que eso no evitó que fuera un éxito. Fue un éxito tan grande que Universal produjo una secuela. Esta obviamente no es tan conocida, incluso ni yo sabía que existía, al menos de mi parte yo creía que solo había una parte, o sea, que sí, la primera película y que era única por destacarse. Pero no, sacaron la secuela. ¿Cómo se llama? La novia de Frankenstein. Ahí ya se estaba promulgando en cierta parte la falacia del monstruo, pues porque pues tal como muchos de nosotros y este público empezaron a creer, ah, sí, Frankenstein es el monstruo. No, definitivamente no es el monstruo, pero pues al menos ya los autores y todos los guionistas pues lo dejaron así. Y fue que en 1935 muchos críticos lo consideraban superior, pues porque básicamente desde ese entonces
Este universo dio lugar a decenas de versiones, parodias, homenajes, el joven Frankenstein de Mel Brooks, hasta las apariciones en caricaturas, videojuegos y cómics. Básicamente, pues sí, llamémoslo Frankenstein, incluso porque así es como se le conoce normalmente al monstruo, a pesar de que ese no sea su nombre. Este se volvió pues icónico dentro de la industria del terror, a pesar de que el objetivo propio de la película era un mensaje totalmente distinto, pues a dar solamente terror al público. Se trataba de un personaje encerrado, exasperado y básicamente desolado. Pero más allá de todo eso, Frankenstein abrió una puerta, la de los monstruos cinematográficos, y es que los personajes que no únicamente dan miedo, sino que también lo que nos llegan a reflejar. Y es que el monstruo al fin y al cabo no deja de ser una metáfora del ser humano, perfecto, incomprendido y capaz de crear pues belleza y destrucción al mismo tiempo, como algo desconocido llega a ser simplemente rechazado pues, por ser diferente. Y bueno, finalmente para concluir estamos infiriendo de que lo que hace Frankenstein que siga vigente no es solo su maquillaje, ni sus rayos, ni su torre gótica, sino pues la pregunta esencial, ¿qué sucede cuando la ficción supera la empatía? Mary Shelley lo escribió hace más de 2 siglos, pero el mensaje sigue siendo actual. Hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, manipulación, genética o poder científico sin control, Frankenstein vuelve a cobrar sentido. El monstruo no nace malvado, vemos monstruos cuando lo rechazamos. Y tal vez esa sea la lección más profunda de esa película, ¿no? De que el verdadero horror no está en la criatura, sino en nuestra capacidad de aceptar lo que somos capaces de creer. Finalmente eso es todo por hoy, les agradezco por su atención, gracias por escuchar. Si no han visto Frankenstein, os invito a verla, una película que realmente vale la pena, es donde usted va a ver pues los valores clásicos de una auténtica cita de terror que desenmascaró y dio continuidad pues a esta industria aún vigente. Muchas gracias por su atención. A la vista, baby.